Dios este tiempo para que Él sea bendiciendo la vida de cada uno de nosotros en esta hora. Amante Padre Celestial, en esta mañana preciosa que tú nos regalas, queremos darte gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, porque podemos nosotros contar con tu ayuda, con tu bendición, porque entendemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y en esta hora quiero poner en tus manos este tiempo de enseñanza, predicación, para que seas tú guiando mis palabras y seas hablando a cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a cerrar la temática que hemos estado tratando durante este mes. Y este mes, a ver, ¿quién me dice qué tema he hablado? Sobre el amor, pero no tanto el amor emocional, sino el amor de Dios, el amor que Dios nos pide. Primeramente tratamos el amor de Dios hacia su creación y hacia la humanidad en general. Después hablamos un poco sobre el amor de Dios hacia sus hijos, ese amor especial a través del sacrificio en Cristo Jesús y aquellos que le hemos reconocido como Dios manifiesta su amor. Y tocamos un poquito acerca de que si amamos, si tenemos a Dios, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, deberíamos amarnos los unos a los otros. Hoy cerramos con una combinación de los dos elementos. Y hoy vamos a ver acerca del gran mandamiento de las Escrituras. Este gran mandamiento que estoy mencionando acá es utilizado por las iglesias, igual como nosotros, para establecer la visión, la misión de muchas congregaciones. Generalmente ahí se basan, o de algunos de los principios, como el tema de la adoración a Dios, tiene que ver con este gran mandamiento. Y también ese amor a Dios, también tiene que ver, y al prójimo, con evangelizarlo y disipularlo. Así que es el centro de nuestra vida cristiana, se puede basar en esto. Jesús en una ocasión también mencionó que la ley y los profetas principalmente la ley se podían resumir en dos cosas, en amar a Dios y amar al prójimo. Algunos estudiosos creen que los 10 mandamientos se pueden dividir en dos partes. Mandamientos que hablan sobre honrar a Dios y los mandamientos que hablan sobre honrar al prójimo. Por eso Jesús se expresó de esa manera. El pasaje, vamos a tener nuestra lectura en Marcos capítulo 12. ¿Qué tal si me acompaña? Marcos capítulo 12, versículo 28. Vamos a leerlo todo para tener la idea. Dice que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, perdón, Marcos 12, ahí está presentado, 12, 28. Y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tengan presente esa frase. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Gloria a Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? En uno de los tantos momentos donde nuestro Señor Jesucristo usaba la enseñanza,
que la enseñanza era su medio predilecto para comunicar, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Él era un maestro por excelencia. Eh, en algún momento vinieron los saduceos, ahí en el versículo 18, que era un grupo de las sectas judías. Y cuando me refiero a sectas, no piense en nuestra idea moderna de sectas como algo ahí medio oscuro, satánico, no. Sectas eran como grupos, por así decir, en nosotros serían denominaciones o facciones que tienen una misma fe, pero que tienen variantes. Y entre las variantes de ellos estaban los saduceos. Los saduceos eran gente muy importante, muchos de ellos tenían puestos en el templo y eran ricos. Ellos se distinguían de los fariseos, no siempre los fariseos eran ricos, pero los saduceos eran, muchas de ellos también eran sacerdotes, eran personas ricas, pero su doctrina estaba un poco perdida. Entre sus doctrinas estaba el que no creían en los espíritus, no creían en la vida después de la muerte, en el alma, no creían en la resurrección de los muertos y no aceptaban parte del Antiguo Testamento. Así eran ellos. Los fariseos teológicamente estaban mejor fundamentados. Jesús nunca criticó a los fariseos por doctrina, sino por su práctica. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay gente o hay grupos que pueden tener buena doctrina, pero una mala práctica. Y otros al revés, ¿verdad? Una mala práctica y la doctrina buena. No, deberíamos tener las dos cosas. Buena doctrina, sana doctrina, pero una buena praxis, una buena práctica, una buena vivencia. Pero a veces nos vamos más al conocimiento o nos vamos más a la parte práctica. Siempre está esa tendencia, hay un balance que tenemos que tener. Y bueno, los saduceos se distinguían de los fariseos en que ellos, su doctrina estaba poquito no, bastante equivocada, bastante mala. Entonces quisieron poner a Jesús en aprietos, en prueba, y entonces utilizan una idea tomada también de algunos escritos antiguos, ¿verdad? Que no entraron en las escrituras nuestras, donde dice, maestro, verso 19, Moisés nos escribió que si el hermano de uno muriere y dejare su esposa, pero no dejare hijos, su hermano se case con ella y levante descendencia. Esa era una práctica que se permitía en la ley para que pudiera tener la descendencia no desapareciera. No habían apellidos, pero para que me pueda entender, como para que el nombre o el apellido de fulano de tal, el primogénito, no desapareciera. El primogénito era muy importante. Entonces, el hermano que seguía en la lista tenía que casarse con esta mujer para que pudieran tener hijos. Pero él le pone una traba, pero ¿qué tal si se muere también el otro? Y se muere el otro, y se muere el otro, ¿verdad? Y así 7 hermanos. En el cielo, porque ellos no creían en el cielo, ¿de quién será esposa esa mujer? Si estuvo casada con los 7. Era para poner a Jesús en un problema, ¿verdad? Pero Jesús, sabiamente, le dice que ellos ignoran las escrituras. Ustedes ignoran las escrituras allá en el verso 24, porque cuando resuciten los muertos, ni se van a casar, ni se darán en casamiento. Dirá alguien amén. No, no, nadie se va a casar allá, ¿verdad? Ni se van a dar en casamiento, sino que serán como, no que son ángeles, como parecido a los ángeles que están en los cielos. O sea, no hay una necesidad física, no hay necesidad afectiva, sexual. Allá todo eso termina. Que Jesús nunca habló de eso, siempre ha estado la incógnita, que si vamos a reconocer a nuestros familiares, que si los familiares que no tienen a Cristo los vamos a recordar y vamos a estar, estará en el infierno fulano de tal que se portó mal. Todo eso que hoy tenemos en manera emocional desaparece. Vamos a ser perfectos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces ya no hay afinidad. Puede ser, no sé, en la escritura no lo dice, puede ser que tal vez nos permita conocer, pero ya no está ese ligamen humano que tenemos nosotros y esa parte emocional que tenemos acá en la tierra. Allá somos perfectos. No vamos a tener tristeza, no vamos a tener angustia y tampoco va a haber casamiento. Ok, no significa que sea tristeza, ¿no? Ok, sino que esto ya terminó.
Y en el verso 26, respecto a los muertos, si resucitan, les dice, se va más allá. Pues yo sé que ustedes no creen que los muertos resucitan. No han leído el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza diciendo. Y esto sirve también para algunos grupos o sectas pseudocristianas que no creen, que creen en la resurrección, pero no creen que las personas estén conscientes o tengan vida, sino que van a ser de nuevo vueltos a la vida porque han sido aniquilados. Eso no dice la Escritura. Y aquí le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso fue como se le presentó a Moisés. Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros erráis mucho. ¿Cómo va a decir que es el Dios de Abraham si está eliminado? Si no existe, si fue aniquilado. Dios es un Dios de vivos. Y allá en Apocalipsis, aunque podemos interpretarlo de distintas maneras, encontramos las almas de los decapitados, ¿verdad? Pidiendo justicia, están conscientes, pidiendo ahí justicia y esperando ahí la redención, ¿verdad? Entonces, esperando que se les dé vestiduras blancas en el futuro. ¿Ocurrirá eso? O como usted lo quiere interpretar de acuerdo a su línea, pero da a entender que hay conciencia. Estos personajes están conscientes de lo que está sucediendo. Así que él les explica que sí hay resurrección y que sí hay vida después de la muerte. Eso es lo que le quiere decir a ellos. Entonces, los escribas, que tienen una línea generalmente parecida a los fariseos, ¿quiénes eran los escribas? Eran las personas que escribían, ¿verdad? Eran las personas que redactaban y pasaban y transmitían las escrituras. Eran los que servían de fotocopiadoras, hermanos. Cuando ya un libro se estaba dañando, estas personas tenían que pasarlo a mano y tenían que revisarlo, tenían un sistema muy minucioso para revisarlo una y otra vez para que no se transmitieran errores. Y aún así, hubieron algunos detallitos, pero sin embargo no son errores garrafales, son cuestiones de acento, son cuestiones de puntuación y algunas añadiduras que hay en algunas escrituras. Por eso tenemos distintas versiones también para nosotros poder comparar esas variantes. Quiero recalcar, toda la escritura, aún con eso, es inspirada por Dios. Por si acaso me dice que está diciendo el pastor, toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, acá nuestros escribas, hay un escriba ahí que está escuchándolo y oyó cómo hablaba el Señor y dice, mira, has respondido sabiamente. Acercándose, ahí en el verso 28, uno de los escribas menciona, dice, has respondido sabiamente. Y le pregunta algo. Otros pasajes, creo que el de Mateo 22 dan a entender que siguen cuestionando a Jesús o que éste está tentando a Jesús de alguna manera. Acá no parece, pero la idea es probar si Jesús es sabio, si Jesús tiene conocimiento. Y el escriba, que eran estudiosos de la ley, usted se imagina escribiendo un libro de la Biblia 40 veces o todas las escrituras. No te vas a aprender los pasajes, no te los vas a memorizar. Claro, eran estudiosos también. Así que le hace una pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En el verso 28. ¿O cuál es el mandamiento más importante de todos? Y eso debería ser fácil de responder. Sin embargo, parece que habían como dos escuelas o dos líneas de pensamiento en aquella época que decían algunos que el primer mandamiento era amar a Dios, como lo vamos a ver. Y otros decían que era el prójimo. Y estaban las dos líneas de pensamiento. Y Jesús, él está colocando una trampa para ver si Jesús dice una o dice la otra. Y si dice una, ¿verdad? Le va a decir te faltó, porque el prójimo es importante. Y si dice el prójimo, le va a decir te faltó el más importante, que es Dios. Entonces ahí había también su cascarita, había también su trampa, había también su intención. Y entonces Jesús responde con sabiduría en el verso 29. El primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Nosotros nos iríamos directamente, como nos enseñaron, o algunos que fueron católicos les enseñaron, ¿verdad? En el catecismo, amarás al Señor con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Listo,
¿verdad? Amar a Dios, perdón, ahí lo enseñan diferente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el texto es así. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto se llama el Shema, es el Shema judío. Y el Shema judío es esta frase que empieza aquí. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los judíos ortodoxos van a mencionar y van a repetir esto 2 veces al día, en la mañana y al acostarse. Ellos se lo memorizaban. Ellos introducían esa palabra en su corazón. ¿Y para qué? Para evitar la idolatría, para entender de que no habían otros dioses, que solamente Dios es uno, solamente. La idea es aquí entender que solamente hay un Dios que creó todas las cosas. No hay dioses, no hay Zeus, no había Thor, no había nada de eso. Un solo Dios. Sí, porque Thor era considerado un semidios. Nuestro Dios, oye Israel, Señor, el Señor nuestro, el Señor uno es. Querían probarlo si él era un verdadero judío. Querían probarlo si él estaba bien en sus bases. Y él dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Shema lo puede encontrar usted literalmente en Deuteronomio 6, capítulo 4, versículo 4 al versículo 5, mencionado por nuestro Señor Jesucristo, repetido por él. Vea el conocimiento de Jesús, que se sabía las escrituras de memoria las conocía y las recitó de memoria. Tenemos que entender acá que el primer mandamiento es amar a Dios y nuestro Señor debe estar por encima de todas las cosas. Nuestro Dios es uno, no existen diversos dioses. Entendemos eso, pero usted sabe que aún de alguna manera hay personas que crean sus propios dioses. Hay religiones que te colocan mediadores para llegar a Dios. Nuestro Señor uno es. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No le pido a la mamá para que le diga al hijo, tengo libertad de ir directamente al hijo. No le pido al amigo, al santo, para que le diga a María, para que María le diga a Jesús. Tengo libre acceso, dice la Escritura, directamente al trono de la gracia. Puedo ir directamente a Dios a través del sacrificio en la cruz, a través de Jesucristo. Entonces, el primer mandamiento es amar a Dios. Y usted dirá, sí, estamos aquí porque amamos a Dios. Pero ¿cuántas veces podemos levantar nuestros pequeños dioses, nuestros pequeños altares, donde amamos algo más que a Dios? Puede usted tal vez amar más a su cónyuge que a Dios. Puede ser que usted ame más a un hijo que a Dios. Y algunos podemos irnos a otros niveles. Puede ser que no es que amen más a sus padres, sino que amen más tal vez un carro, tal vez una casa, tal vez un perro, tal vez un gato, tal vez el lorito, ¿verdad? Más que a Dios. ¿Y cómo yo sé que amo algo más que a Dios? Ahora lo vamos a definir. Porque yo le pregunto a usted de aquí al unísono, ¿cuántos levanten sus manos? ¿Cuántos aman a Dios? Levantan las dos, ¿verdad? Si fueran querubines en todas las alas. Todos amamos a Dios, pero a la hora de detallar nuestro comportamiento, nos daremos cuenta, tal vez después de esta lección, si verdaderamente estamos amando a Dios como Él quiere. Aquí lo explica cómo es que el Señor quiere ese amor. En el verso 30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Algunos a veces omiten alma y corazón como verlo como algo mismo, algo semejante, pero bueno, aquí hago tres, pero vamos a hablar de los cuatro. Amar a Dios con todo el corazón. En el corazón encontramos, para los judíos era el centro de la voluntad y el deseo. Era donde decidimos, donde tomamos decisiones. Cuando yo tengo que tomar una decisión por Dios o por otra cosa, ¿por quién la tomo? Cuando yo tengo que tomar decisiones, ¿quién manda en esa decisión? Los deseos. Cuando tengo que reprimirme a un deseo por algo de Dios, ¿quién gana? ¿Mi deseo o Dios? Si yo amo a Dios con todo el corazón, le he entregado mi voluntad. Ya no hago lo que quiero, sino que hago lo que Dios quiere. Ya no hago lo que deseo, ya no voy a donde yo quiero ir, voy a donde Dios quiere que yo vaya. Aunque a mí no me agrade, porque hago su voluntad y no la mía. Aquí sería la pregunta, ¿amas a Dios con tu voluntad y con todo tu deseo? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya? ¿Qué pasa cuando tu voluntad choca contra la voluntad de Dios? ¿Cuál es la que gana? ¿La tuya o la de Dios? ¿Qué pasa cuando tu deseo de quedarte en la casa, verdad, hoy durmiendo, verdad, choca con el deseo del alma de ir a alabar a Dios? ¿Quién gana? ¿Quién vence? ¿A quién obedezco? El alma no lo expresé aquí, lo dejé con corazón, pero el alma también lo podemos aplicar a las emociones. Me ganan mis emociones internas, deciden por mí o yo controlo mis emociones. Amados, debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, o sea, con todo nuestro ser interior. Vámonos a la mente, con toda tu mente. ¿Dónde están tus pensamientos durante el día? No voy a ser fanático de que usted todo el día está pensando en Dios y en coritos y todo, ¿no? Pero ¿quién es el que ocupa el primer lugar en tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos hay en tu mente? ¿Cuáles pensamientos están gobernando tu mente? Pensamientos insanos, pensamientos de odio, pensamientos de rencor, malos pensamientos de todo tipo, hasta de laxivia, de malos deseos, o sobre eso gobierna Dios, está gobernando Dios. Decía Martín Lutero que pueden los pajarillos, decía, revolotear sobre tu cabeza. O sea, los malos pensamientos pueden estar ahí porque somos seres humanos, pero no dejes que hagan nido. Puede venir un mal pensamiento, pero gana Dios siempre, porque amo a Dios sobre todo. Hemos hablado de José en mes anterior y encontramos que José fue tentado, ¿verdad?, por la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo José? Salió huyendo, salió corriendo porque él amaba a Dios, pero probablemente tuvo malos pensamientos, probablemente tuvo atracción sexual, probablemente ahí tuvo un ataque. Sin embargo, porque por algo el Satanás lo atacó. Sin embargo, ¿quién venció? Venció Dios en él. Dios estaba en su mente, ocupaba el primer lugar en su mente. Y este que a veces dejamos de lado. Y con todas tus, ya hay alguien haciendo pesa, ¿verdad? Ya que está de moda eso. Con todas tus fuerzas, una moda sana, pero está de moda, ¿verdad? Con todas tus fuerzas. ¿A qué me refiero? ¿A qué se referirá? Todo lo que implica en lo cual yo tengo que efectuar algún ejercicio físico en el sentido, y es para Dios. Me toca servir. Lo hago con todas mis fuerzas. Me delegaron a abrir el templo. Tengo con la pereza del mundo y ahí, porque a mí.
No, no, vengo con ánimo, vengo con alegría, me lavo la cara, me baño bien, ¿verdad? Me perfumo porque voy a servirle al Señor. Me toca predicar. No me preparé, no estudié. Vengo aquí y aprovecho y entonces digo, bueno, hermanos, Team Marín de Dos Pingüey, aquí vamos a lo que el Espíritu diga. Sí, pero si el Espíritu me guía, tuve que haber estudiado, ¿no? Con mi fuerza, con mi gana, con mi preparación, con mi energía, con mi ánimo, porque es para Dios. Si voy a decir algo de Dios, lo voy a decir con energía. No es que voy a gritar, no, pero lo voy a decir con convicción, porque es para Dios. Y eso implica también, hermanos, yo sé que lo físico, y quiero aclararlo, la alabanza física no va a demostrar mi relación interior. Eso lo tenemos claro. Y más en nuestra iglesia que lo hemos aclarado y lo vuelvo a recalcar. Que yo levante la mano o no, que me postre o no, que llore o no llore, que haga esto o lo otro, que me mueva ahí con la alabanza, ¿verdad? Eso no va a significar que yo sea más espiritual ni menos espiritual que el que está quedito, ¿verdad? Lo entendemos, lo entendemos. No debo juzgar a uno ni a otro. Sin embargo, Dios me dio manitas, Dios me dio energía, Dios me dio voz, Dios me dio pies, Dios me dio un cuerpo. Y si, hermano, yo puedo alegrarme cuando Saprissa, la Liga, Heredia y lo que usted crea, ¿verdad? Mete un gol. ¿Qué hay de malo que yo me alegre en el Señor? Con mi fuerza y con mi energía. No tiene nada de malo. Lo que estamos en contra es del desorden. ¿Ok? El desorden, eso sí no agrada a Dios. Pero yo puedo expresar mi alabanza. Usted tiene emociones. Y aquí también hemos caído, hermanos, con el respeto por no parecernos a ciertas iglesias emocionalistas que usted la conoce, ¿verdad? Y que no vamos a juzgar, que se pasan, se agarran del techo, ¿verdad? Y parece que van a arrancar todo. Y creemos que por estar queditos somos mejores. Todos tenemos emociones. Y también nos enseñaron de alguna manera, esta iglesia que es muy vieja, la centroamericana que es la más vieja en el país, ¿verdad? Que nos han enseñado a las emociones no quedito, ¿verdad? Tú no puedes reírte, estás alabando a Dios, hazlo con seriedad, con tranquilidad, no puedes expresar. Si alguien llora en la iglesia, no, uy, ¿qué hacemos con este hermano? Y ya, cálmese, cálmese. Eso no pasa aquí. En una iglesia alguien comenzó a llorar porque tal vez tenía un problema o algo y yo veía que él se acercaron y que tiene y pañitos y todo el asunto y levántese como para que no me molestara. La gente tiene emociones. Una cosa es emoción y otra cuál sería la mala. Emocionalismo, nadie lo dijo. Emocionalismo. Ahí tenemos problemas, porque Dios te dio cuerpo, alma y espíritu. Y tu alma expresa emociones. A veces estás triste y a veces estás alegre, a veces estás contento, ¿verdad? Y somos seres emocionales. Y con todo nuestro ser yo debo alabar a Dios. Todos somos distintos, vuelvo a repetir, ni todos somos tan expresivos como otros, ¿verdad? Pero todos con nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debemos alabar a Dios con mis fuerzas, con ánimo, con energía, en mi servicio, en mi trabajo, en mi alabanza, en lo que me toque hacer para Dios, hacerlo con fuerza, hacerlo con ganas, hermanos, porque es para Dios, no es para los demás, es para el Señor. Si yo vengo aquí, hermanos, y vengo aquí, hola hermanos, ¿cómo están? ¿Quién vive? Nadie. ¿Cómo se encuentran? Viera que yo hoy no me quería levantar, pero bueno, ahí le dije a Alexa que me levantara y fue terrible hoy, un día complicado, difícil, difícil. No me dio tiempo de desayunar, pero bueno, vamos a ver qué le hacemos, hermanos, aquí.
a compartir una palabrita del Señor, ¿verdad? Si me sale mal, no me sale tan bien, es que no me tuve tiempo de prepararme, pero la gloria sea para el Señor. Así hacen algunos, ¿verdad? Aquí no, pero así hacen algunos. Yo no sé cantar, hermanos, pero es para Dios. No, si es para Dios, hágalo en el baño. Hágalo ahí abajo, ¿verdad? Porque también hay personas a las cuales te estoy sirviendo. Debo hacer lo mejor en lo posible. Debo prepararme lo mejor que pueda. No perfecto. No creo en el perfeccionismo que algunos enseñan. No, lo mejor en mis capacidades, hasta donde yo pueda llegar. Lo mejor que pueda. Entonces por eso le ponemos ánimo y por eso parezco gritón a veces. Porque hay que ponerle ánimo y energía. Porque estoy predicando la palabra de Dios, del Señor, con corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Usted vino cansado, otros salieron en la madrugada probablemente hoy de trabajar y está aquí. Eso también es una ofrenda a Dios. Usted tuvo que hacer un esfuerzo por llegar acá. Eso es ofrenda a Dios. Debo amar a Dios con mi alma, con mi voluntad, con mi deseo, con mi corazón, con mis emociones, con mis pensamientos y con todas mis fuerzas y mi energía. Así como el bebé, con toda su fuerza, ¿verdad? Con toda su energía. Entonces, él respondió bien y Jesús no se queda ahí, sino que va al segundo mandamiento. Y el segundo es semejante. Este segundo es basado en Levítico 19, versículo 18. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, a tu semejante, ¿como a quién? Como a ti mismo. Qué interesante esto. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que Jesús unió los dos mandamientos. Hay que amar a Dios y a tu prójimo. Los dos son importantes. No hay uno que sea mayor que el otro. Van de la mano. Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo. No puede ser que ame a Dios y no ame a mi prójimo. O ame a mi prójimo y no ame a Dios. No puede haber eso. Tiene que ser casado, va casado. Es un combo, hermanos. Como cuando usted compra en McDonald's ahí o en Burger King y dicen, aquí está el combo tal. No, no, va casado con la papa y lo que va ahí va junto. Puede comprar la papa aparte, pero hay lugares donde no se lo permiten. No, no, este es el combo de esto. Y acá es un combo. Va unido el amor a Dios y amor al prójimo. Veamos un poquito del amor al prójimo. Yo sé que ya habíamos tocado eso. O sea que usted no tiene ningún problema con eso, así que repasémoslo. Tengo que amar al prójimo. Y en una ocasión allá por Lucas 10, versos 36 y 37, por aquí lo dejé, ¿verdad? Para tentar al Señor, un religioso pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque para el judío, preguntas parecen sencillas, pero eran tercos, ¿verdad? Para el judío, el prójimo era otro judío, otro semejante a mí. Ese es mi prójimo. Y entonces Jesús les enseña, que no lo voy a enseñar hoy completo, la parábola. ¿Cuál parábola? El buen samaritano. El samaritano que ayudó al judío. Al revés, el bueno de la historia tenía que ser el judío. Pero Jesús cambió los personajes. No, el bueno de la historia va a ser un samaritano. Tanto que el samaritano, ¿qué tiene de malo? Bueno, los samaritanos no eran de sangre genuina judía. Habían sido mezclados con los asirios hace mucho tiempo en una invasión que hubo. Los samaritanos que crecieron ahí se habían rebelado al gobierno judío y no querían adorar en el monte. No querían adorar en el templo, sino que levantaron o se fueron a hacer un lugar de adoración en un monte de ellos. Y tras eso tenían una religión mixta, adoraban a Dios y a veces algunas imágenes, porque venían de unas tradiciones también asirias, así que mezclaron las dos. Así que los judíos no podían soportar a los samaritanos también, porque cuando iban a reconstruir el muro por allá en Nehemías, los samaritanos que estaban ahí se opusieron a la construcción, a que volvieran los judíos a la tierra.
Así que cuando hablamos de los judíos y el odio hacia los samaritanos, tenía un contexto y tenían una razón política y religiosa. Pero Jesús quiere romper con eso y le cuenta, le narra la historia, o perdón, la parábola del buen samaritano, y ustedes la saben por completo. Al final pasaron quienes, pasaron los religiosos por ahí, ¿verdad? Y no ayudaron al judío que estaba ahí golpeado, sino que el único que pasó fue el samaritano, el hombre que era de una religión rara, de una costumbre rara. Ese fue el que ayudó. Y Jesús le pregunta, ¿quién fue el prójimo de quién ahí en esta historia? Y el líder religioso no se atreve a mencionar al samaritano, dice, aquel que le ayudó. No lo quiere mencionar. Tanto era el odio. ¿Quién es nuestro prójimo? Pongámoslo así. A los que rechazamos. Ese es mi prójimo. A los de otras nacionalidades que tal vez nos pueda chocar por sus costumbres. A los panameños también es tu prójimo, ¿verdad? Todos los extranjeros, todas las personas son nuestro prójimo, todo el ser humano, todos. Es increíble que dentro de las iglesias se puedan encontrar chistes de personas de otras nacionalidades. ¿Los hay? Lo he escuchado aquí, no, en otro lado. Ese otro lado está terrible, ¿verdad? Lo he escuchado en otros lugares. Lo he escuchado de pastores también. Nosotros no podemos ser así. No podemos tener xenofobia. Y menos nuestra iglesia. ¿Ves? Nuestra iglesia es un abanico. Hoy tenemos visita de Cuba, tenemos visita de Nicaragua, pero tenemos miembros de estos mismos países y de otros países aquí sentados hoy. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Porque nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, supera cualquier cosa. Y a pesar de nuestro acento extraño, que ya yo no sé si lo tengo, ¿verdad? Y a pesar de nuestra forma o nuestra cultura, nuestra variedad de comida, nuestra forma de reaccionar que no es igual, somos uno en Cristo y somos prójimos los unos de los otros. Tenemos nuestras diferencias, nuestras culturas, nuestra manera de ver las cosas, pero somos uno. Así que yo tengo que amar a mi prójimo y mi prójimo son todas las personas. Y voy a irme más allá, hermanos, más allá. Y espero que no malinterprete lo que digo. Tenemos que amar al drogadicto. Tenemos que amar también a los que venden drogas, a los narcotraficantes, a los homosexuales y a las lesbianas, ¿verdad? Y esto lo voy a decir ahora por algo que voy a explicar también. A los que se disfrazan de animales. Se rieron, ¿verdad? Ya ahí tienen un punto menos, hermano. ¿Sí? Esa es la moda y vamos a tener que tratar estas cosas dentro de poco. Lastimosamente, sí, lastimosamente. No estoy diciendo que estoy a favor, no, va a ver que estoy en contra. Pero el amor de Dios no se negocia. Y es la manera de dar testimonio. Y la predicación es parte del amor de Dios también. Entonces no estoy diciendo que voy a aceptar y voy a adaptarme a las locuras del mundo, no. Pero en medio de esa máscara, detrás de esa máscara hay una persona. Hay una persona que tiene un problema. Hay una persona que no se acepta a sí mismo. Hay una persona que no quiere ser humano, que prefiere ser un animal. No soy psicólogo, por aquí puede haber alguno. Yo sé que está estudiando psicología, que está al otro lado. Pero hay grandes problemas ahí. Y puede ser que al tiempo las sociedades de psicología lo declaren como algo normal. Como declararon la homosexualidad y el lesbianismo, lo sacaron de la lista de patologías. Y ahora es algo normal. Entonces yo sabemos que no es normal, que hay un problema ahí espiritual o hasta en la niñez, ¿verdad? Pero puede ser que mañana sea normal. Que el mundo diga que sea normal. Pero a pesar de nuestra posición teológica, también Dios nos llama a amar al prójimo. Amar a las personas que hacen cosas desagradables. No significa que tolero lo que está haciendo, ni que me adapto a lo que está haciendo, sino a la persona.
una persona creada a la imagen de Dios. No quiere ser imagen de Dios, pero es creada a la imagen de Dios. Así que esos también son mi prójimo. Aunque le parezca mentira. A los venezolanos, hermanos, Maduro es su prójimo. Sí, 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 sí. Aunque usted no lo crea. No parece, pero sí. Hay que orar también por su salvación. Hay que orar para que entregue su vida a Cristo a pesar de lo malo y lo duro que ha sido, lo que ha hecho. También estas personas son mi prójimo. El que te lastimó, el que te hizo daño, también es tu prójimo. Y aquí ya se pone la cosa más pesada. Son prójimo. No significa que voy a estar agarrado de la mano, como dije la semana pasada, con alguien que me hizo daño. Pero significa que puedo perdonar y liberarme. ¿Usted ha visto una persona que tal vez se toma un veneno para que se muera la otra? Tomar esto y que se muera. Eso es cuando tú no perdonas. Te llenas de odio. El veneno te lo estás tomando tú. No tiene veneno, tiene agua. Te lo estás tomando tú, esperando que otro desaparezca. Y dice, uy, cuánto lo odio, se lo merece. Y la otra persona está tranquila con su vida. Y tú te estás dañando y dañando a los tuyos. No, 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 no. Sánate tú. Deja ir el asunto. Que Dios se encargue. El Señor ha dicho en su palabra, mía es la ira, la venganza. Él es el que da el pago, no nosotros. Así que amar al prójimo es sumamente importante, pero también hay una cláusula ahí. ¿Cómo me amo? A mí mismo. Y puse dos cositas para aclarar. Romanos 12:3 dice que ninguno tenga un alto concepto de sí mismo más del que deba de tener, sino que piense de sí con, ¿cómo dijeron? Oí gordura, cordura. Con cordura. Piense de sí con cordura, o sea, de una manera adecuada, de una manera correcta. ¿Y qué significa eso? Yo me debo amar a mí mismo. Si tú te amas a ti mismo es por eso que te bañas, es por eso que vas al doctor, es por eso que, que te revisas, es por eso que te atiendes, es por eso que te cuidas, haces ejercicio si estás un poquito pesadito, ¿verdad? Etcétera, porque te amas a ti mismo. Aunque tú amas más los chicharrones, pero le dices no a ellos, ¿verdad? Te regulas porque te amas a ti mismo. Más que el azúcar, más que los queques, que están muy buenos lo que hace la hermana, ¿verdad? Pero me amo a mí mismo y entonces como con moderación. Eso es en eso. No me creo mejor que los demás. No soy la última Coca-Cola en el desierto. ¿Verdad? Que nadie hace nada mejor que yo. Nadie predica como yo. ¿Qué cuento? Siempre habrá alguien que lo hace mejor. Siempre habrá alguien que hace mejor las cosas que uno. Siempre habrá alguien. Entonces yo tengo que ubicarme. Y aún entre nosotros dos, aunque usted no lo crea, usted tiene cualidades que yo no tengo. Ay, pero usted es el pastor, pero yo no tengo todos los dones, ni todas las habilidades, ni todas las cualidades que usted puede tener, ni todos los conocimientos que usted puede tener. Nos complementamos en Cristo los unos a los otros. Entonces, yo cuando miro a alguien, debo mirar que esa persona, aunque tal vez no haya estudiado, aunque tal vez no tenga los conocimientos que yo tengo, tiene experiencia y tiene vivencias que yo no tuve. La humildad va a consistir en que puedo escucharle, que puedo atenderle. En una iglesia una vez estaban dando una enseñanza y la muchacha que había estudiado en el seminario, en el Instituto Bíblico, alguien le quiso hacer una pregunta o tal vez una pregunta, a veces esas preguntas que dan con trampa, ¿verdad? Para ver si sabe. Y entonces o le estaba contradiciendo y dice, no, 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 aquí un momento. Aquí el que estudió Biblia fui yo. Así que ustedes me hacen caso de lo que estoy predicando y enseñando. Esas son palabras mayores. Porque aunque yo haya estudiado o ustedes sepan más, esto no es por el que sabe más.
Y debemos tener la humildad de poder oír a otros también, ¿verdad? Para poder corregirles, poder ayudarles. El orgullo es un problema. Entonces, si yo tengo un alto concepto de mí mismo, que yo soy el más espiritual, que soy el que más hace esto y el que más hace lo otro, tengo grandes problemas. Tengo serios y grandes problemas. Pero también el pensar menos de mí mismo. El pensar que no sirvo para nada. El pensar que todos los demás son mejores que yo. El pensar que soy un gusano de tierra, del lodo, del charco. Yo no sirvo para nada, soy un gusanito. Soy el más humilde de todos. Eso tampoco lo pide el Señor. Ninguno tenga un concepto más alto del que debe tener, pero debemos pensar con cordura, de forma adecuada. No eres ni más ni menos que nadie. No puedes dejar que otras personas también te pisoteen. No puedes dejar el abuso que puede haber en un hogar donde a veces o en muchas ocasiones, aunque hay excepciones, el hombre se cree el más importante que los demás. El abuso no. Tampoco el autoritarismo dentro de nuestras iglesias. Tampoco. Hay autoridades, pero una cosa es el abuso de la autoridad. Debemos pensar de nosotros con cordura. Tratar a los demás, entonces esto me va a llevar a Mateo 7:12, el consejo de Jesús. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti mismo. Ay, esto fácil decirlo, pero no lo hacemos. Cuando hablas de alguien a sus espaldas, pregunto, si te das cuenta que alguien ha hablado de ti, ¿no te molesta? Ah, porque lo haces. Y espera que a ti te traten con respeto. Cuando tú tratas a los demás de una forma irrespetuosa, ¿qué pasa ahí? Yo tengo que tratar a las personas como espero que me traten a mí. Lo que quiero para mí lo debo dar primero, la consideración que quiero. Entonces a veces sembramos cosas y nos damos cuenta que hablan de nosotros, que nos tratan mal o que alguien me respetó, pero analiza en ese momento que te vas a molestar cuántas veces lo has hecho con otra persona. ¿Cuántas veces ha sido de esa manera? Y aquí cabe la pregunta, ¿Jesús haría eso? ¿Me gustaría que me hicieran esto que voy a decir? ¿Me gustaría que me hablaran de esta manera? Ay, es que a mí me gusta decir la verdad. He encontrado gente que le gusta decir la verdad, pero cuando le dicen la verdad no la acepta de la misma manera ni en el mismo tono. Entonces no seas así porque a ti no te gusta que te hablen de esa manera. Tienes que ser consecuente con lo que esperan que te hagan a ti. De la misma forma en que yo trato a los demás o que quiero que me traten a mí, debo tratar a los demás. Eso es amor al prójimo. Y aquí analicemos lo que estoy diciendo. ¿Estamos amando al prójimo bajo estos conceptos? El amar al prójimo no es solamente extenderle la mano y Dios le bendiga, hermano. Y cuando se da la espalda, converso y hablo de él. Eso no es el amor al prójimo. El amor al prójimo nos tiene que llevar en algún momento a algo que no le gusta al costarricense, a confrontarnos a veces. Me hiriste, me hiciste daño con esto, quiero que lo sepas. Eso no me puede llevar a una reconciliación porque tal vez la persona ni idea tiene que la heriste. Pero prefiero guardarlo, cultivar esto y cada vez que lo veo, aquí pasó el hermanito tal. Hay que soltarlo, hay que conversar. Y eso lo manda la Biblia para poder ponernos de acuerdo. Todo un tema esa parte, todo un tema específico. Aunque tenemos 2 horas para esto, porque me dio permiso el pastor, ¿qué le parece? No vamos a abusar, seguimos. Esa relación entre los dos mandamientos ya la vimos en 1 Juan 4:20. Amar a Dios fundamenta nuestras acciones hacia amar al prójimo. Si amo a Dios que no veo, puedo amar a mi prójimo que veo. O al revés. Si amo a mi prójimo,
Si no amo a mi prójimo que estoy viendo, yo no puedo amar a Dios a quien no veo. Tan sencillamente como eso. Pero ¿qué le dijo el escriba, hermanos? Entonces el escriba le dijo, bien, bien, bien. O sea, sacaste 100, maestro. ¿Verdad has dicho? Que uno es Dios. Y le repite, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Bien, bien, maestro, ¿verdad? Y amar al prójimo como a uno mismo. Y aquí viene la interpretación del escriba, muy interesante. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Cómo lo aplicamos aquí? Eso es más que toda la ofrenda que puedas dar. Es más que todo el servicio que puedas hacer. El amar a Dios y el amar a mi prójimo es más que todo lo demás que pide las escrituras que hagamos, pero es superior. Porque yo puedo servir y tener odio. Yo puedo servir, ¿verdad? Y no amar a mi prójimo. Yo puedo estar acá, yo puedo ofrendar y estar mal con las personas. Eso es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él añadió esto que añadió no lo dijo Jesús, lo está diciendo él. Es la interpretación de él. Eso es lo más importante que el templo. Es más importante que los sacrificios que se hacen en el templo. Es más importante que los holocaustos, que los animales que quemamos ahí para Dios, que las ofrendas que se traen. Es más importante. Oiga, un escriba dijo eso. Significa que él estaba ahí para cuestionar a Jesús, pero había una inquietud en su corazón de que Jesús era más que un maestro. Y él estaba ahí con eso. ¿Qué dice Jesús? En el verso 34 de Marcos, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, ahora el hombre responde sabiamente, probablemente por esa frase, la frase que mencionó de los holocaustos y los sacrificios. ¿Qué le contesta Jesús? No estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo que no estaba lejos? Pero eso suena muy bonito, pero tiene dos maneras de verlo. Que todavía no estaba en el reino de Dios. Todavía le faltaba. Estás muy cerca. Casi, casi. La pegas, pero no. Casi. ¿Por qué? ¿Por qué casi? Si estaba diciendo algo correcto. Porque la salvación no es por obras. El verdadero sacrificio es Jesucristo. El verdadero holocausto y el verdadero sacrificio por los pecados, Jesucristo, le falta esa parte. Pero está entendiendo la ley, sí la entendió, está comprendiéndola bien, pero le falta entender que la ley y los profetas se cumplen en Jesucristo. ¿Qué pasaría con este escriba? No lo sabemos. Puede ser que él haya sido uno de los escribas y fariseos que siguen a Jesús cuando después del Pentecostés, que se van añadiendo y en Hechos que vamos a estar estudiando lo vamos a ver. Puede ser que él reconozca a Jesús posteriormente, pero en este momento casi no está completo. No es mi ayuda al prójimo lo que me compra la salvación. No es las cosas que hago lo que compran la salvación. Es entender que Jesucristo es el sacrificio perfecto por mis pecados. A eso le faltó al hombre, porque siempre dijo maestro. Nunca le dijo Señor. Maestro. De ahí no pasó. Maestro. Conclusiones finales. Solo Dios debe estar en el primer lugar de nuestro corazón. Eso no es fácil, porque a veces se cuela alguien en el trono. A alguien metemos en el trono. ¿Por qué usted cree que a Abraham le dijeron, entrégame a tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas? ¿Qué quiere el Señor probar? Yo veía que Abraham estaba con el chiquito ahí, y feliz con el chiquito para todo, ¿eh? No sé, permítame especular, yo tal vez no oraba tanto, tal vez invertía más tiempo en eso. Necesitamos saber a quién amas. ¿A quién amas tú?
Yo sin mi esposa no hago nada. Probablemente, eso sí puede ser cierto. Pero ¿a quién amas más? Si esta persona que está a la par la amas más que a Dios, estás mal. Estás en idolatría. Si a esos hijos tan lindos y tan hermosos los amas más que a Dios, estás en idolatría. Y a Firulais y a Michi, que ahora le han dado tanto protagonismo, ¿verdad? Que ahora tienen derechos de maullar en cualquier lugar. Lo amas, los amas más que a Dios y más que al prójimo, porque he oído hasta cristianos decir, es que mi mascota la amo tanto más que a los seres humanos. Nos han ido metiendo eso. Poco a poco la sociedad nos ha ido metiendo eso. Ame a su mascota, hermano, cómprele collares finos, póngale chaqueta, corbata, lo que usted quiera, zapatitos, lo que usted quiera. No voy a juzgar eso. Pero la Biblia dice que debo amar a Dios y a mi prójimo por encima de. Así que Michi va para el segundo lugar. Y si no lo puedes hacer, tenés un problema. Que sí, los humanos son ingratos, sí, cierto. Por eso murió Jesús por ellos. Es cierto. Pero hasta el mejor perro también te puede morder. Amados, debo amar a Dios como me amo a mí mismo. Es un amor sano y balanceado. No puede ser que tú te veas al espejo, tan como aquellos que se ven y se ven súper hermosos, ¿verdad? Se ven de otra manera. Eso es un problema. Se ven ahí con unas medidas fitness y no la tienen, ¿verdad? Y se ven así súper preciosos. Ay, que tú eres tan lindo. Me puedo ir al extremo. O me puedo ir al extremo de verme mal. Eso también tiene unos problemas psicológicos, ¿verdad? Usted es como es, pero usted se ve todavía más gordo. Usted mira, usted tiene que aceptarse tal y como es. Amarse como es para poder amar a los demás. Amados, voy concluyendo, ya llegó mi alarma. Ahí va. Tenemos que entender de que debemos amarnos a nosotros mismos. La sociedad no se ama a sí mismo, por eso cambia de sexo. La sociedad no se está amando a sí mismo. Ayer estuve leyendo el caso de una periodista que ante el boom de lo que está pasando con los Teirán, ¿verdad? A veces el término ahí se me va. Ella confesó en una entrevista de que sus hijos tenían ese problema. Llorando la señora. Tenían ese problema que su hija se creía un conejo. Sí, así es. Se creía un conejo, actuaba como conejo. Y ella decía, si alguien sabe cómo atender esto, ayúdenme, porque yo ya no sé qué hacer. Ese es el caso de la sociedad, que dentro de pocos años vamos a ver. Y probablemente entren en algunos derechos. ¿Cómo ayudaremos a esas personas a amarse a sí mismas? A aceptarse como ser humano. ¿Cómo lo haremos? Tenemos grandes retos. En desde la pandemia para acá, los retos se han aumentado así. Y la iglesia tiene que prepararse para los retos que vienen. ¿Cómo vamos a atender a estas personas? ¿Cómo las vamos a ubicar? ¿Cómo las vamos a llevar a Cristo? Si primero ni se acepta como ser humano. Amados, pregunto acá para finalizar, ¿quién tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Demuestras tu amor obedeciendo a Dios? ¿Estás ocupado? ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu corazón y en tu mente? ¿Estás amando a Dios con todas tus fuerzas o lo que le das es lo que te sobra? Las primeras horas del día me pongo a orar o le doy las últimas cuando me estoy durmiendo. ¿A quién le doy mis fuerzas? ¿Te amas y te aceptas a ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Haces a otras cosas que no te gustaría que te hicieran?
Yo espero que no. Amemos a Dios, sobre todo, en primer lugar, y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Padre eterno, queremos darte gracias en esta mañana. Yo estoy seguro que todos sabemos estos pasajes. Todos tenemos algún entendimiento de lo que debemos de hacer, pero eso no significa que sea fácil. Eso no significa que sea fácil amar a aquel que hace lo malo o que nos daña. Soy consciente de eso. Pero Dios, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir con estos dos mandamientos. Porque si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo, amaré a mis hermanos. Y si amo a mis hermanos, amaré a las personas que no tienen a Cristo y les hablaré de Dios. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo y también a hablarle acerca de nuestro Salvador y de nuestro Señor en la mejor manera en que podemos nosotros presentar nuestro amor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.